Saludos mis hermanos y amigos, estamos por aquí con el estudio de la lección del día miércoles, ¿ok? Miércoles para el 29 de enero. Y el título de la lección del día miércoles es: Dios no se complace en afligir a su pueblo o a su creación. Cuando decimos Dios no se complacía en afligir a su pueblo, aunque algunas veces Dios se apartaba de él y era oprimido por otras naciones, pero Dios no se complacía, ni se complace, como te he dicho en otras lecciones, en que tú sufras por tus errores. Es más, Dios no te manda los castigos. Los castigos vienen porque están establecidos bajo unas leyes que te he explicado en los otros días, que son la ley, que vamos a mencionarla nuevamente, la ley: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces nosotros podemos creer que Dios manda castigo y que se complace en mandar un castigo como un rayo para cualquier persona que cometa un error. Pueden haber excepciones, Dios es Dios y Él hace muchas cosas, pero Dios no actúa así. No actúa de esa manera, sino que cada acción tiene una consecuencia. Como les expliqué en otra lección, si tú robas, te van a quitar ladrón, te pueden meter a la cárcel. Si tú eres mentiroso, te van a decir mentiroso y hasta te pueden meter en problemas y te pueden hasta matar, hablando del mundo en que vivimos. Pero nosotros como cristianos no practicamos el pecado, así que, y si por cosas de la vida, dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Si alguno pecare, abogado tenéis. Tenemos un abogado. Pasemos a la lección. Dice: Dios no se complace en afligir a su creación, o a su pueblo, o a sus hijos. Dice: a lo largo de la Biblia, Dios muestra repetidamente su pasión en favor de los oprimidos y su correspondiente justa indignación. O sea, a lo largo de la Biblia, Dios muestra repetidamente su pasión en favor de los oprimidos y su correspondiente justa indignación contra los victimarios y opresores. Dice: si no existiera el mal, y aquí ponga atención a esto, que me llamó la atención, está en el primer párrafo, en el tercer renglón. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. ¿Cómo podemos entender esto? Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Claro que no, porque Dios se enfada con el mal. Ahora, sin embargo, nosotros estamos en este mundo. Nosotros nacimos en un mundo caído. Nacimos en un mundo afectado por el pecado. Tenemos una naturaleza afectada por el pecado. Dios sabe perfectamente que nuestra inclinación es a lo malo. Ahora, si hay alguno que debe ser castigado, es Adán. Esto es personal. Si hay alguno que debe ser castigado, es Adán, porque él tenía la naturaleza perfecta. No tenía una naturaleza como la de nosotros, con pecado. Jesús también tuvo una naturaleza perfecta y venció en esa naturaleza perfecta. Nosotros podemos vencer aferrándonos a Jesús, pero finalmente, como tú vences y vas a alcanzar la salvación, no es porque alcanzaste la perfección en Jesús, en ti mismo, sino que en Jesús Dios te ve como que fueras perfecto. Ahora, sin embargo, tienes que reconocer que no tienes otra opción, que estás perdido, que aún tus buenas acciones son como trapo de inmundicia. Entramos a la salvación, entramos a la misericordia de Dios solamente por la sangre de Cristo. Dice: si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Su ira se expresa solo y siempre contra lo que daña la creación. Aquí está. Su ira. Esto lo tenemos en el tercer renglón, donde dice: si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Su ira siempre se expresa solo y siempre contra lo que daña la creación. Sin embargo, nosotros entramos en algunas maneras, dice que Dios va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. Pero
quien destruye la creación es el mal. Dios se enfada solamente, su ira se expresa solo y siempre contra lo que daña su creación. Dice, según Lamentaciones, Dios no se complace en afligir. Literalmente, Dios no aflige. No aflige de corazón. No quiere dañar a los malhechores, pero el amor exige justicia. Como les dije, no es que los malhechores, Dios está ya con un rayo, ahí te ve el castigo. Los malhechores reciben de su propia medicina. Una persona que comete una atrocidad o que hace cualquier cosa, esa persona jamás tiene la felicidad y la tranquilidad que tiene un hijo de Dios. Y esa es la diferencia. Y eso es lo que tenía el hijo mayor en la historia y en la parábola del hijo pródigo. Que él tenía la tranquilidad y la felicidad de tener al Padre Celestial a su lado y él no la valoró. Sin embargo, el hijo pródigo pasó dificultades, problemas, hambres y un sinnúmero de problemas. Yo me imagino, porque lo que hay en el mundo es, como les expliqué en otra lección, odio, engaño, envidia, traición, cuánto tienes, cuánto vales y un sinnúmero de cosas que rigen el mundo, que sin Cristo estás en manos de todas las cosas que rigen el mundo sin Cristo. Y sin poner en cuenta todos los malos espíritus que se toman posesión de ti, que es espíritu de engaño, de mentira, de adulterio, de matar y de todas las cosas, hablando de los 10 mandamientos. Así que dice, Dios no quiere dañar a los malhechores, pero el amor exige su justicia. Aquí es donde entra la gran comisión. Nosotros debemos predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura y lengua, porque todos deben conocer que hay un Dios bueno y misericordioso que no está interesado en la destrucción del impío, sino en la salvación del impío. Ya será decisión de cada uno en aceptarlo o no aceptarlo, pero sin embargo, si tú no lo aceptas, quien va a sufrir eres tú. Si tú no aceptas a un Dios de amor y a un Dios que murió en la cruz para salvarte y que es la única salvación de la humanidad, la muerte de Cristo en nuestro lugar. Y así es finalmente que Dios nos va a ver como justos y nos justifica, porque Él ya fue muerto por nosotros, Él sufrió por nosotros, Él fue escupido por nosotros, Él fue maldito por nosotros, y nosotros podemos ser libres en Cristo Jesús. Así que vamos a entrar a la pregunta. Lee Esdras, dice 5.12. ¿Qué nos dice Esdras 5.12? Dice, Jehová entrega a su pueblo a Nabucodonosor. ¿Por qué Jehová entrega a su pueblo a Nabucodonosor? Porque se habían apartado y no habían querido aceptar la salvación, como leímos en el Salmo 38. Y Jehová entrega a pueblo de Israel en esclavitud. No lo entrega, sino que se separa de él y Nabucodonosor lo toma como esclavos, y todos conocemos la historia. Y también nos manda a leer el libro de Jeremías 51:24, 25 al 44. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca del juicio divino que sobrevino a Jerusalén por medio de los babilonios? ¿Qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña que Nabucodonosor llevó de esclavitud al pueblo de Israel, y de allí, de una de esas llevadas de Nabucodonosor al pueblo de Israel, desde donde nació el pueblo de Israel, como hemos aprendido, que Dios lo liberó, fue a parar a Babilonia por 400 años, estuvo esclavo y fue liberado a los 400 años en Egipto. Bueno, a Babilonia fue esclavizado, pero fue libertado. Sin embargo, en el libro de Jeremías dice que Dios, a pesar de eso, a pesar de que él había abandonado, a pesar de que Dios entrega en manos de Nabucodonosor a su pueblo, dice que Dios ahora dice que destaca su ira
en contra de los opresores de su pueblo, que son los babilonios. Aunque Dios permite que el pueblo de Israel sea oprimido por Nabucodonosor, ahora Dios se levanta en contra de Nabucodonosor y también manda juicio sobre Babilonia. Y nosotros conocemos la historia, que no vamos a entrar en esa, pero también Crónicas nos dice que Jehová se enoja de alguna manera con su pueblo, porque una vez más vuelven a cometer, a desobedecer y a no aceptar la salvación. Y para entender un poco más, no aparece en la lección, pero yo les voy a regalar un versículo donde la palabra de Dios, ¿qué dice del pueblo de Dios? Y vamos a ir a Nehemías 9:28. Nehemías capítulo 9, versículo 28. Dice, vamos a leer del 28 al 31. Nehemías 28, 31. Y vamos a ver qué nos dice. Miren lo que dice. Dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual, esta es la oración de Nehemías. Dice, vamos a leer el 27. Este es uno de mis párrafos favoritos. Nehemías capítulo 9, versículo 27. Entonces los entregaste en la mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. ¿Ok? Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste según tu gran misericordia. Les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Esta es la oración de Esdras. Por lo cual los abandonaste en la mano de sus enemigos, que los dominaron. Pero, dice, pero volvían a clamar otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia, muchas veces los libraste. El 29 dice, los amonestaste a que se volviesen a tu ley. Los amonestaste que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Y aquí entran los 10 mandamientos. Dice, se rebelaron, dice el 29. Los amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra ti, contra tu juicio. ¿Cuál es los juicios? Aquí se refiere a contra tu juicio de los 10 mandamientos. Dice la ley de Jehová contra tu juicio, los cuales dice, si el hombre guardare los 10 mandamientos, vivirá por ellos. Si no, dice que se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Y el 31, vamos a ver con el 31. El 30 dice, los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Y el 31 dice, mas por tu mucha misericordia, recuerden que a pesar de todas esas cosas, el 31 nos dice, mas por tu mucha misericordia no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ese es el Dios de la Biblia. Eso somos nosotros. Ese era el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, de duro servir, un pueblo de duro corazón, un pueblo de duro servir. Nosotros estamos representados en ese pueblo. Sin embargo, el 31 nos dice que, el 29 nos dijo de que si ellos hubieran obedecido su juicio, su mandamiento,
ellos vivirían por ellos. Y eso es lo mismo que nosotros hacemos. Cuando nosotros nos aferramos a observar, y no voy a usar la palabra guardar la ley de Dios, porque no la podemos guardar, no, a observarla y practicarla, y no cometer esos errores que nos advierte Dios para que vivamos por ellos. Como les he explicado, si tú no robas, nadie te va a gritar ladrón, no te va a encontrar el dueño de quien le está robando y te va a pegar un balazo, o te va a matar, o te va a golpear, o algo. Y así mismo, si tú no mientes, nadie te va a gritar mentiroso. Cuando nosotros observamos y cumplimos los mandamientos de Dios, no para ser salvos, ni tampoco porque los salvan, sino porque por medio de ellos vivimos una vida feliz y apartada de problemas. Así que yo te invito a repasar los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, que es una delicia para el ser humano, porque Dios en su conocimiento, Él sabía que el sábado iba a ser una gran bendición para el ser humano en estos últimos tiempos. Así que vamos a llegar a la conclusión del día miércoles y vamos a leer el último párrafo que dice en la parte de abajo, la ira de Dios contra el mal. La ira de Dios contra el mal, que finalmente culminará con su erradicación, procede de su amor por todos y de su deseo del bien final del universo. O sea, la ira de Dios solamente está basada en el bienestar de su creación, de la creación final y del universo, de todo el universo, no solamente la creación de la tierra, sino que finalmente la ira de Dios está manifestada en su gran amor por todos, por el universo, porque existen otros mundos que no pecaron, y esos mundos tienen que saber, para que el pecado nunca se levante, el daño que causa el pecado. Pero Dios no está airado con el pecador, Dios está airado con el pecado y con el mal que se hace y practicamos. Y por lo tanto, como les expliqué, no es Dios quien manda como rayos cuando tú cometes errores o cuando los malhechores hacen atrocidades. Hay leyes establecidas y aún así Dios está al control. Dios puede permitir muchas cosas. Así que vamos a leer las partecitas de las letras rojas, las letritas rojas. No, dice, ¿cómo influye en tu comprensión de la ira divina el hecho de que Dios no desea condenar a nadie, sino, si Dios es lento en airarse, no debería ser más, si Dios, dice, si Dios es lento en airarse, ¿no deberíamos ser más pacientes y magnánimos con los que nos rodean? ¿Cómo podemos hacerlo sin dejar de proteger a las víctimas de los males, de las malas acciones? Bueno, como ya les expliqué, finalmente, y como lo dice Levíticos, capítulo 16, versículos 9 y 10, encontramos la historia donde el pueblo de Israel practicaba, donde elegían entre dos machos cabríos, uno que caía la suerte para Jehová, y ese era sacrificado por el pueblo y para salvación. Pero había otro que no caía la suerte de Jehová, que era que Aarón ponía las manos, o el sacerdote, yo creo que era Aarón en esos tiempos, ponía las manos sobre el cabrito y todos los pecados del pueblo iban a caer. Y eso pasaba una vez cada año, el día del juicio, el día de la expiación, donde aquellas personas que no habían confesado su pecado morían, porque era un tiempo que se tenía que cumplir en la etapa y en la promesa, en la etapa para llegar a la promesa de la salvación, del nacimiento de Jesús y la muerte de Jesús, donde entró al 100% la gracia de Cristo Jesús. Y nosotros estamos viviendo en este tiempo donde estamos cubiertos por la gracia de Cristo Jesús al 100%. Sin embargo, solo tenemos que reconocer y aceptarlo como nuestro Salvador, y el hecho que estamos cubiertos por su gracia no quiere decir que estamos abiertos a pecar, sino que dice que nosotros no podemos invalidar la ley por la fe.
sino que más bien por nuestra fe confirmamos la ley, confirmamos los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque con mi fe yo reconozco que los 10 mandamientos son buenos y que el hombre que los cumple vive por ellos, como dice la palabra de Dios. Y asimismo en Levítico habla acerca del macho cabrío en el cual caían todos los pecados del pueblo y era enviado al desierto, que representaba a Satanás. Finalmente, la ira va a ser descargada sobre Satanás, que es el actor y consumidor del mal y del pecado. Vamos a pasar y los vemos el día jueves.